Medios de comunicación en el COVID-19. Para los medios de comunicación hemos tenido la responsabilidad de comunicar lo que está pasando. En este reportaje conoceremos la opinión de periodistas y el desempeño ante esta pandemia. Informar sobre el COVID-19 se ha convertido en todo un desafío para los periodistas, ya que en su día a día salen a las calles continuamente para obtener información actualizada de lo que sucede. Necesitamos dar una información coherente que nos permita dar a entender los riesgos que se sufren estando en las calles. En la situación actual existen muchos vacíos de información, donde los datos relevantes disponibles son limitados o inexistentes. Los medios de comunicación deben actuar para ofrecer información de calidad. En Guatemala se ha visto una gran cantidad de personas que tienen que salir a trabajar. Y entre ellos están los médicos, policías, bomberos y periodistas, que por sus labores tienen algunos que están en los hospitales y otros en las calles de Guatemala. A continuación se presenta una serie de preguntas a Francisco Lima, Luis Ischot y Perla López. ¿Cuál cree que ha sido el impacto del COVID-19? Sí, creo que en Guatemala el impacto ha sido enorme. Incluso desde antes que se reportara el primer caso ya la gente estaba preocupada por la pandemia, por cómo ser contagiado, porque era gente de otros países con el virus. Y sí, uno se ha afectado y incluso de cierta forma ha cambiado el ritmo, la vida y la rutina, no solo aquí en Guatemala, sino que en todo el mundo. Ha sido prácticamente bastante fuerte en todas las áreas. Desde mi punto de vista no hay ningún aspecto social, económico, obviamente de salud, que no se haya visto afectado prácticamente en todos los países del mundo. Incluso tal vez yo me atrevería a decir que hasta en los países que no tienen pacientes confirmados, ¿verdad? O que sus números son muy bajos de pacientes confirmados, porque estamos en un mundo globalizado en donde las economías dependen, desafortunadamente diría yo, dependen en gran parte de otras economías, y ha hecho que los países dependientes se vean mucho más afectados en ese aspecto, sin necesidad de tener tantos pacientes confirmados de coronavirus, ¿verdad? E incluso a veces sin tener personas fallecidas. Ahora en lo social, pues obviamente todas las personas como seres humanos netamente sociales nos hemos visto afectados por mantener ciertas cuarentenas o encierros, como dicen algunos, que ha limitado nuestras labores, nuestras relaciones sociales, nuestras actividades diarias, más allá del trabajo, ¿verdad? Lo que también ha repercutido en aumentos de casos por, digamos, de obesidad. También se ha visto que se necesita el apoyo psicológico en algunas personas que no están acostumbradas a guardar cuarentena o a pasar tanto tiempo en sus casas. En Guatemala ha venido a afectar el coronavirus de gran manera, hablando en todos los términos, en todos los temas sociales, políticos, culturales, educación y salud. Y hablando del impacto en la economía, ya que no se está generando la importación habitual, o sea, las remesas de otros países que entran a nuestro país, como Estados Unidos, Europa, también la inflación de la moneda, como el cambio de divisas, el aumento del dólar, la compra y la venta ha sido bastante fuerte para las personas que se dedican al cambio de moneda. La importación de nuestros productos guatemaltecos que sirven como sostén a la economía agrícola han tenido una gran baja porque no se está enviando la cantidad de alimentos como habitualmente se realiza. En el área cultural, la baja del turismo nacional, la falta de ingresos en los departamentos que se esperaba como aglomeración
variaciones en ventas y subsidios para diferentes sectores del país. Y cuando hablamos de progreso de la globalización, se puede mencionar que la educación en Guatemala ha paralizado, no solo a nivel nacional. Las escuelas, los niños menores ya no van a las escuelas, obviamente no tienen la capacidad tecnológica que lo hace la educación privada, pero también a nivel extranjero, ya que hay muchas personas que deciden estudiar una maestría o un doctorado fuera del país, y ahora se ha detenido todo eso. O sea, son ideas que se implementan pero no se sostienen al 100%. La comunicación en tiempos de COVID-19. Prensa Libre realizó un comunicado en el cual dice lo siguiente: el COVID-19 ha puesto en jaque muchas cosas, y entre ellas la capacidad de liderazgo de nuestras autoridades públicas. Este virus, que ha penetrado todas y cada una de las esquinas de nuestras vidas, supera ya las dimensiones de las crisis sanitarias conocidas hasta el momento. Han cubierto una noticia falsa del COVID-19. Compañeros han enviado información que resulta siendo falsa. Tratamos de corroborar esa información, buscar otras fuentes, y si definitivamente se trata de una noticia falsa, no se publica por nuestra página. Al momento, en el medio al que pertenezco, que es Plana Informativa, nosotros no hemos cubierto ninguna noticia falsa, ya que siempre tenemos las indicaciones y las políticas de verificar en lo mayor posible toda la información que nos llega, ¿no? Porque sabemos precisamente nosotros, que somos un medio digital, que no todo lo que está en redes sociales o lo que se dice en ellas es real, ¿no? Entonces nosotros pues tenemos las políticas o las indicaciones a la hora de encontrarnos con algo relacionado en este caso al coronavirus, que nos llame la atención, que pueda ser noticia. Nosotros esperamos un momento, no somos como otros medios digitales, ¿verdad? O incluso tradicionales que están en el mundo digital, que solo porque lo leyeron en dos cuentas o dos lugares diferentes ya van y lo publican, ¿verdad? Por querer ser el primer medio que lanza la noticia, y hasta después la verifican o la contrastan con información oficial. Nosotros siempre nos tomamos un tiempo debido para esperar ver las versiones de determinadas noticias, donde afortunadamente no hemos publicado ninguna noticia falsa sobre el coronavirus. Y cuando incluso tenemos dudas o no logramos verificar con cierta rapidez la información, optamos ya sea por desecharla y no publicar la noticia, o bien por dejarla como una noticia preliminar, ¿verdad? ¿Conoce alguna fuente influyente que ha compartido algún rumor? Los influencers se dejan llevar por lo que otros publican, ¿verdad? Y muchas veces también es porque saben que a veces los medios de comunicación recurren a lo que los influencers publican, ¿verdad? Entonces se da el caso que hay algunas personas con bastante alcance en redes sociales que publican ciertos rumores o noticias falsas con tal de ser ellos utilizados como la primera fuente de información para algún medio de comunicación. Luego estos la publican y ellos se quedan con esa satisfacción de haber sido utilizados como fuente, ¿verdad? Porque ahí demuestran que tienen cierto alcance, ¿verdad? Pero en lo personal he leído, ¿sí?, personas que tienen cierto número de seguidores, pero a mi parecer no han publicado rumores, sino que nada más participan en conversaciones
de información que a veces es cierta, otras veces no, otras veces es dudosa, que no se llega a comprobar nada, pero no lo han hecho con alguna intención en específico, ¿verdad? Por supuesto, en Facebook existen demasiadas cuentas influyentes que lamentablemente la sociedad guatemalteca se deja llevar porque lo conoce, porque es de su sector y por ende lo toman como una red social comunicativa importante. Y obviamente eso ha venido a afectar a la población porque si no, no habrían tantos casos de vecinos que quieren linchar, que quieren quemar, que quieren matar a personas que se rumora estar en cuarentena por medios de comunicación digitales como este. Entonces, sí conozco algunos medios, puedo decir como Atlántida News, creo que se llama, en donde inventan una que otra nota para obviamente hacer una controversia dentro de sus lectores. Se trata de una pandemia que en semanas ha llegado a más de 190 países, afectando a más de 700,000 personas, de las cuales unas 34,000 han perdido la vida. Si entendemos que la crisis es una situación dificultosa y complicada, excepcional, inesperada, urgente y potencialmente dañina, las acciones que debemos tomar en materia de comunicación pasan en primer lugar por definir que los mensajes sean claros, ciertos y oportunos. Igual que el proyecto Aliadas dio tips, ya que cubrir la pandemia exige que los periodistas realicen lo siguiente. 1. Sigamos las recomendaciones de las autoridades para proteger nuestra salud y de los entrevistados. 2. Respetar la intimidad de los pacientes y evitar revelar su identidad o proporcionar información detallada sin consentimiento. 3. No hacer eco de rumores o información falsa. 4. No amplificar la estigmatización de las personas afectadas por la enfermedad. En cambio, difundamos mensajes contra estas actitudes. 5. No amplificar las voces de quienes aportan la confusión, ansiedad y miedo de las personas a partir del desconocimiento y desinformación. 6. Informar con pasión, no con temor. Así como los mejores médicos deben hacerse cargo de la estrategia sanitaria, en la comunicación estratégica no se puede improvisar. Soy Candy Méndez y recuerda buscar información solo de fuentes confiables para tomar medidas prácticas al planificar cómo protegerte y cómo proteger a tus seres queridos. Nos vemos en una próxima.